Gracias a Dios porque permite que pueda continuar con esta nueva grabación. Estamos estudiando el capítulo 14 de la primera epístola de Pablo a los Corintios y se está tratando acerca del don de lenguas y una comparación que el apóstol Pablo está haciendo entre el que profetiza y el que habla en lenguas. Yo estoy haciendo algunas observaciones con respecto a esto porque el tema que estamos tratando ya hace un rato tiene que ver con qué cosa es el don de lengua, eh, qué significa ese don que Dios da a la iglesia. Y aquí el apóstol está enseñando qué quiere decir. Eh, estas mm, declaraciones que yo estoy haciendo, mis palabras en la grabación de este tema y de los demás, no significa que sea lo único que se pueda decir con respecto a esto. Yo estoy hablándole de acuerdo a mi capacidad, mi entendimiento, mi comprensión de lo que la Biblia está diciendo. Otras personas pueden tener la comprensión de decir exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, pero con otras palabras, con otros razonamientos, porque cada uno explica, enseña, habla de acuerdo a como uno entiende y la manera que cada cual tenga para enseñar. Lo importante es que no nos confundamos, porque si yo dijera que hablar en lenguas significa decir palabras que ni yo mismo entiendo y que nadie entienda, eso no es el verdadero don de lengua. Eso es confusión. Y en la Biblia se habla que nosotros no debemos mm, consultar a los que hablan de los muertos y enseñan porque no utilizan palabras inteligibles. Y hablar en lengua significa precisamente eso, decir las palabras que se puedan entender, que se sepa de qué está hablando. Bien, después de decir estas cosas que he dicho, voy a continuar la lectura de este capítulo. Vamos a leer el capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 14, versículo 5. Dice, así quisiera que todos hablaseis lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que también se interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí Pablo da un punto clave. El que profetiza es mayor que el que habla en lengua en el sentido de quienes estén escuchando. La comparación que el apóstol Pablo está hablando es entre el que enseña y los oyentes hablan el mismo idioma y saben lo que se está enseñando, por eso edifica, por eso es superior. Porque el apóstol dice, porque el que habla en lengua no puede lograr eso, o sea, el que habla en una lengua desconocida no puede lograrlo porque no se le entiende. Entonces el apóstol dice, a menos que se interprete. Porque si una persona llega a nuestra congregación, por ejemplo, estamos ahora, esto es un ejemplo, estamos ahora en una iglesia hispana. Dentro de esa iglesia hispana
puede haber personas que hablen distintos idiomas, pero llega alguien a hablar a la iglesia y ese que viene a hablar es un vietnamita y habla el idioma vietnamita. ¿Qué puede lograr por mucho que sepa y por muy inteligente y muy capaz que sea esa persona si está hablando en vietnamés? Porque el vietnamita no habla español. Por eso el apóstol dice, a menos que interprete, porque entonces el que habla en una lengua, pero se interpreta lo que está diciendo, está en la misma categoría de que profetiza, porque se está entendiendo y está logrando eso que se quiere lograr de que se pueda entender. Dice el versículo 6. Ahora, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué aprovecharía si no llevara alguna revelación, ciencia, profecías o doctrinas? Está aquí el apóstol diciendo lo mismo. Si Pablo dice yo llego a la iglesia y voy hablando en lengua, significa estoy hablando en lengua que ustedes no conocen. ¿Cómo entonces podría dar una revelación? ¿Podría enseñar alguna doctrina? ¿Podría enseñar alguna ciencia, alguna profecía? Porque no se le está entendiendo. Dice el versículo 7, aún los instrumentos musicales como la flauta o la cítara, si no dan voces bien distintas, ¿cómo se sabrá lo que toca? Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se alistaría para la batalla? Así también vosotros, si con la lengua no habláis palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Hablarías al aire. Por eso es que el que habla en lengua no puede lograr ni profetizar, ni enseñar doctrina, ni enseñar ciencia, no ayudaría. ¿Por qué? Porque es como el instrumento que uno lo toca, pero lo toca en una forma incorrecta, no se sabe lo que está tocando. Porque es que está en otra sintonía, está hablando otro idioma. Por eso el apóstol dice que no es inteligible, porque no se entiende lo que está hablando. Y recalco esto y lo vuelvo a recalcar, porque usted que vaya a escuchar este tema, si usted es una persona que cree el don de lengua es hablar en una forma que no se entiende, que nadie sabe lo que está diciendo, ni usted mismo sabe, pues va a entender lo que estoy diciendo, que eso no es el don de lengua. El don de lengua es la capacidad de hablar distintos idiomas, porque lengua significa en este caso un idioma. Dice, y aquí recalca más esto, fíjense lo que dice el apóstol, en el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado. ¿Por qué Pablo dice que en el mundo hay muchas lenguas y todas tienen significado? Porque en el mundo hay muchos idiomas y todos los idiomas tienen su significado. Por eso, hablar en lenguas tiene significado cuando se entiende lo que se está diciendo. Dice el versículo 11, pero si no entiende el significado, seré extraño para el que habla y él será extraño para mí. Así también vosotros, ya que anheláis dones espirituales,
procurad sobresalir en los dones que edifican la iglesia. El don de lengua edifica a la iglesia, por lo que ya hemos dicho repetidas veces, porque capacita a la iglesia para que se pueda comunicar con otra persona que habla otra lengua, que habla otro idioma. Entonces se edifica porque se entiende. Para eso Dios dio el don de lengua. Pero si una persona habla muchas lenguas, pero habla en una lengua que no se entiende lo que están oyendo, ¿cómo se edifica? Estuve una ocasión cuando era un jovencito en una reunión donde vino un pastor que podía hablar 14 idiomas distintos. Su idioma principal no era el español, pero aquella reunión era de habla hispana y todos lo entendimos, todos supimos lo que él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque nos habló en español. Si ese hombre hubiera hablado otra lengua distinta al español, hubiera necesitado un intérprete. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Esto es lo que la Biblia está diciendo. El don de lengua es para que la palabra de Dios sea entendida y sea escuchada por aquellos que hablan otro idioma. Por eso Dios capacitó a la iglesia con el don de lengua, enseñándoles el idioma que se estaba tratando. Y vamos a seguir leyendo aquí en Primera de Corintios 14, ahora en versículo 13. Por eso, el que habla en otra lengua, pida que se interprete. ¿No notan ustedes que la Biblia dice esto que les estoy señalando? Por eso el que habla en otra lengua, el don de lengua, pida que se interprete. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si una persona habla en una lengua desconocida, que habla su espíritu, el que está hablando, ora, se entiende. Si tiene intérprete, pero si habla en una lengua desconocida, no se entiende. Pero el que habla sí lo entiende. Se edifica el que habla, el espíritu del que habla se edifica porque sabe lo que está diciendo. Pero el que lo está escuchando no es edificado porque no lo entiende. Por eso edifica a la persona a sí mismo, pero no puede edificar a la iglesia. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué haré pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hablando de cantar, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si alabas a Dios con tu espíritu, Él oye. El oyente sencillo, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia si no sabe lo que has dicho? ¿Cuál es el oyente sencillo? El que no conoce el idioma que tú estás hablando. No puede decir el amén, no puede estar de acuerdo porque no entiende lo que está diciendo. Porque tú, a la verdad, bien das gracias,
pero el otro no es edificado. Tú das gracias porque estás hablando en tu idioma, pero el que escucha, que no lo sabe, no es edificado. Dice el apóstol, doy gracias a Dios que hablo más lengua que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras inteligibles que instruya a otros que 10.000 palabras en lengua desconocidas. Y dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y aquí está tratando otras cosas, eh, pero en el tema este llegamos hasta aquí. Vamos a continuar después a partir de esto donde llegamos en este momento. Si te parece bien que puedes ayudar a otro, comparte este tema para que otras personas también puedan ser beneficiadas. Nos vemos en nuestro próximo